Queridos amigos que me escuchan, hoy quiero compartirles mi historia. Me llamo María Enriqueta, tengo 71 años y siempre he creído que después de una vida de esfuerzo, la paz del espíritu es el mejor regalo. Con sinceridad, pensé que había hecho las cosas correctamente. Dediqué mi vida a mis hijos, cuidando cada aspecto para darles lo que yo no pude tener. Cuando partió mi esposo, que en paz descanse, dejé mi dolor a un lado para asegurarme que nada les faltara. Mi hogar está en Taxco, en una hermosa casa que construimos con amor. Teníamos también una pequeña finca en Tehuilotepec, que pagamos con mucho sacrificio durante 2 décadas, y algunos ahorros que fui guardando con ayuda del contador familiar. Al crecer mis hijos, Ricardo se mudó a la Ciudad de México, Lupita formó su familia en Monterrey, y Manuel, el más pequeño, se quedó aquí, aunque siempre con grandes sueños por cumplir. El tiempo pasó, ellos crecieron, progresaron y formaron sus propias familias. Me sentía orgullosa de verlos realizados. Sin embargo, poco a poco noté cambios. Las visitas se volvieron menos frecuentes y las llamadas más breves. Siempre había una reunión, un compromiso, alguna situación. ¿Les ha pasado algo similar? Los invito a compartir sus experiencias en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde me están acompañando. Continuemos con mi relato. Una tarde de miércoles, como cualquier otra, recibí una llamada de Ricardo, mi hijo mayor. Mamá, nos preocupa verte sola en esta casa tan grande. ¿Has considerado adelantar la herencia? Así podrías vivir sin preocupaciones. ¿Adelantar la herencia? Respondí sorprendida. Es solo para asegurar que todo esté en orden. Podrás seguir viviendo aquí sin preocuparte por trámites ni pagos. Al principio dudé, pero su voz sonaba tan sincera, tan llena de interés. Luego llegaron mis otros 2 hijos, apoyando la misma propuesta. Lupita, siempre tan prudente, prometió encargarse de todos los aspectos legales para mi tranquilidad. Manuel, el menor, me aseguró que estaría cerca para cuidarme como yo lo cuidé a él. Firmé los documentos 15 días después, dividí la finca entre ellos, puse la casa a nombre de Lupita y una cuenta de ahorros a nombre de Ricardo, con el compromiso de que los fondos serían para mi bienestar. Fue entonces cuando todo comenzó a transformarse. Al principio fueron cambios sutiles. Manuel se distanció, siempre con justificaciones. Lupita mencionaba estar ocupada con sus pequeños. Ricardo, ahora encargado de las finanzas, tardaba días en responder mis mensajes. Después vinieron los recortes pequeños. La señora que me ayudaba con la limpieza dejó de venir. Los medicamentos que antes me traían, ahora debía buscarlos yo misma. Y lo que más me entristecía era sentir que mi presencia les incomodaba. Sus visitas se volvieron protocolarias, como un deber que cumplir. Un día lluvioso, fui a la farmacia por mis medicinas. La tarjeta fue rechazada. Llamé a Ricardo. Mamá, los gastos están muy elevados. Necesitas moderarte. ¿Elevados? Son las mismas medicinas de siempre, hijo. Es que hay que establecer prioridades, mamá. ¿Comprendes? Terminé la llamada en silencio. Esa noche, sentada en mi sillón, observé mi alrededor. La casa se sentía vacía y solitaria. Solo el ventilador seguía su movimiento, ajeno a la tristeza del ambiente. Me encontraba sola. Por primera vez sentí que no era solo la ausencia lo que dolía, sino la indiferencia. Decidí comenzar a escribir. No como desahogo, sino como testimonio. Si algún día alguien quisiera entender cómo una madre dedicada y trabajadora terminó en el olvido, tendría donde encontrar respuestas. ¿Saben qué es lo más difícil? No es el silencio de la casa, es el silencio de quienes más amas. Algunos dirán que exagero. Tal vez piensen que los mayores somos muy sensibles, pero solo quien ha vivido el distanciamiento de un hijo comprende este vacío. Yo, María Enriqueta, entregué mi vida a mis 3 hijos. Pasé noches en vela cuidando sus enfermedades. Postergué mis anhelos para realizar los suyos. Y hoy, apenas recibo un saludo ocasional. Después de transferir las propiedades, todo se transformó. Dejé de ser importante.
Manuel, el menor, fue el primero en alejarse. Vivía cerca, venía a recoger frutas del jardín y compartíamos la comida los domingos. Después de la firma, se esfumó. Ahora dice que el trabajo lo absorbe demasiado. Son solo pretextos. Lupita llama, pero es un hola, mamá. ¿Cómo estás? Distante, sin calidez. Espero que preguntes si necesito algo. Nunca lo hace. Cuando intento conversar, me interrumpe. Mamá, hablamos después. Estoy ocupada. Ricardo, Ricardo, se convirtió en mi administrador. Solo se comunica para hablar de documentos, impuestos o asuntos relacionados con las propiedades que ahora son suyas. Dice que es por mi bien, pero controla hasta mi pensión. Decide incluso cuándo puedo comprar alimento para mi perrito. Lo más triste es recordar cuando esta casa estaba llena de vida. Hoy solo mi fiel mascota me acompaña. Firulais descansa en la alfombra, mirándome con sus ojos nobles, como si entendiera, como si compartiera mi soledad. Recuerdo claramente la última vez que estuvimos todos juntos. Fue antes de la transferencia. Comimos en el jardín, reímos, hicimos planes. Lupita me dijo, ahora podrás descansar, mamá. No te preocupes. Y yo le creí, ingenuamente. Hoy, esa mesa está abandonada. La banca donde se sentaba Ricardo está deteriorada. Los muebles se van gastando como mi esperanza. Hace poco tuve que ir sola al doctor. Tomé 2 camiones. Regresé mareada y débil. Llamé a Manuel al llegar, intentando no sonar afectada. Mamá, cuídate por favor. No te expongas. Fui sola al médico, hijo. Solo quería que lo supieras. Sí, hablamos después. Estoy manejando. Nunca devolvió la llamada. Me quedé sentada con los resultados médicos en mis manos. Los resultados médicos no mostraron nada alarmante. El colesterol estaba elevado, pero lo que más me dolía era la ausencia de mis seres queridos. No hay análisis clínico que pueda revelar el sentimiento de una madre cuando sus hijos se alejan, especialmente después de haberlos criado con tanto cariño. No es la falta de alimentos ni de techo lo que me aflige, es la ausencia de sus visitas, de sus llamadas, de su compañía. Lo más triste es que ahora, después de tantos años de trabajo y dedicación, lo único que tengo es tiempo. Tiempo para recordar, para escuchar el silencio de la casa, para mirar el teléfono que nunca suena. Me encuentro hablando sola por los pasillos. A veces entro a mi recámara y olvido a qué iba. Intento rezar mis oraciones, pero las palabras no salen. Me quedo contemplando las paredes, preguntándome si hice algo incorrecto. ¿Fue un error quererlos tanto? ¿Me equivoqué al facilitarles todo en la vida? Hay ocasiones en que deseo marcarles y decirles, aquí sigue su madre, con vida, esperando saber de ustedes. Pero me detengo, porque sé que recibiría respuestas apresuradas, sin interés verdadero. Y eso me lastima más que su ausencia. Jamás imaginé que me sentiría como una carga para ellos, pero así fue como me convertí en alguien invisible para mis propios hijos. Este vacío no se va. Los días pasan lentamente, y con ellos, mis esperanzas se marchitan como las flores del jardín. Las horas se sienten eternas. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora parece más grande y solitaria. Me siento como esos muebles antiguos que nadie nota, presente, pero olvidada. Un lunes soleado, necesitaba ir al mercado de Taxco. Era fin de mes, mi pensión no había llegado y quería comprar lo básico: tortillas, frijoles, café y jabón para lavar. Cosas sencillas. Al pasar mi tarjeta en la tienda, apareció un mensaje que me dejó helada: operación rechazada. Me quedé inmóvil, sin palabras. La cajera me miró con compasión mientras la fila detrás de mí crecía. Tomé mi bolsa del mandado vacía y solo pude decir, disculpe. Me retiré despacio, sintiendo un peso invisible sobre mis hombros. Al llegar a casa, llamé a Ricardo. Mamá, contestó con voz distante. Estoy en una junta. Puede ser rápido. Hijo, mi tarjeta no funcionó. Ah, sí.
La suspendí temporalmente porque los gastos estaban muy altos. Necesitas administrarte mejor. ¿Altos? Si solo compro lo necesario. Es que el mes pasado hubo compras extras. Eran mis medicinas y un suéter para el frío. Ricardo. Nada más. Silencio. Suspiró con impaciencia. Lo reviso después. Ahora no puedo. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiéndome como una niña pidiendo permiso para comprar comida. Esto me afectó profundamente, no por el dinero, sino por cómo me trataron. Como si fuera una persona irresponsable y no una madre que administró un hogar toda su vida. Recordé cuando Ricardo quería unos tenis de marca y ahorré 3 meses para comprárselos. Cuando Lupita estuvo enferma y pasé noches enteras cuidándola en el hospital. Cuando Manuel era adolescente y busqué ayuda profesional para saber cómo comprenderlo mejor. Y ahora, me tratan como si fuera una molestia. Ese mismo día recibí una llamada que cambiaría mi vida. Señora María Enriqueta, soy Socorro, del Departamento de Servicios Sociales del DIF. ¿Cómo ha estado? La extrañamos en las reuniones del grupo de adultos mayores. Ya no la vemos por aquí. Mire, vamos a tener una feria de salud en el barrio. Habrá consultas médicas, toma de presión, análisis básicos y, si gusta platicar, aquí estamos para escucharla. Me tomó un momento responder, pero algo en esa voz tan cálida me hizo decir que sí. Asistí al evento ese sábado en la escuela primaria del centro. Ahí conocí a otras señoras, algunas sonrientes, otras con la misma mirada cansada que yo veía en mi espejo cada mañana. En ese lugar, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Platiqué con una asistente llamada Guadalupe. Me escuchó sin interrumpir. Al terminar, me dijo algo que me hizo pensar. Esto pasa más seguido de lo que cree, y usted puede hacer algo al respecto. Al principio no le creí, pero sus palabras me dieron un rayito de esperanza. Me invitaron a un grupo de apoyo. Ahí conocí a otras señoras que habían pasado por situaciones similares después de ceder sus propiedades. Sus historias eran tan parecidas a la mía que me sentía penada por haber pensado que era la única. Con cada reunión, fui recuperando mi voz, mi dignidad y mi valor. Entre personas que apenas conocía pero que me entendían mejor que mis propios hijos, empecé a tener una idea clara. Podía defender mis derechos, no por rencor, sino por justicia. Por la mujer que soy, por la madre que he sido, por María Enriqueta, que a pesar de todo, sigue aquí. Después de las reuniones del grupo de apoyo, mi forma de ver las cosas cambió completamente. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un vidrio empañado y alguien lo hubiera limpiado. Aunque quedaban algunas manchas, ya podía ver con más claridad. Empecé a notar otras historias similares. Estaba doña Consuelo, que perdió su casa cuando su nuera convenció a su hijo de ponerla a su nombre. O don Jesús, que a sus 74 años tuvo que volver a trabajar en un mercado porque sus hijos, después de recibir la herencia en vida, se olvidaron de él. El descuido hacia los adultos mayores tiene muchas formas. Pero también conocí casos que me dieron esperanza. Como Rosa María, una joven que acompañaba a su madre a todas las reuniones, preparaba pan dulce para todas las señoras y nos cuidaba como si fuéramos familia. Se convirtió en mi ejemplo a seguir. Me llevaba en su coche, se preocupaba por mi alimentación y hasta me enseñó a usar mi celular para ver videos de cocina y escuchar música de mi época. Gracias a ella, recordé que todavía hay personas con buen corazón. En mi casa, sin embargo, todo seguía igual. La soledad y el silencio eran mis únicos compañeros. De vez en cuando, Lupita me mandaba mensajes de voz muy cortos preguntando si necesitaba algo urgente. Parecía que solo cumplía con una obligación. Ricardo, desde el incidente de la tarjeta, actuaba como si yo no existiera. Manuel pasó una vez frente a mi casa en su carro. Ni siquiera se detuvo. Lo vi desde la ventana. Iba riendo con alguien más. Eso me causó una tristeza muy profunda. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. La trabajadora social me recomendó una abogada especialista en derechos de adultos mayores. Se llamaba Alejandra, una mujer joven pero muy profesional,
que hablaba con seguridad y me miraba directamente a los ojos. Le mostré todos mis papeles, las escrituras, los documentos de la transferencia, los estados de cuenta. Los revisó con atención y me explicó: «Señora María Enriqueta, usted cedió sus bienes con derecho de uso de por vida, pero le están impidiendo disponer de ellos. Esto es irregular. Podemos iniciar un proceso legal si usted lo desea». Me quedé callada. Me inquietaba la idea de llevar a mis hijos ante un juez. ¿Era esto lo que realmente quería? Alejandra pareció entender mi preocupación. No está demandando a sus hijos. Está defendiendo sus derechos, buscando respeto y, sobre todo, enseñándoles lo que significa ser una verdadera madre. Usted sigue aquí y merece ser escuchada. Regresé a mi casa con muchas ideas en la cabeza. Esa noche no pude dormir. Me senté en el portal, escuchando los grillos, pensando en todo lo que había vivido y en todo lo que aún podía recuperar. La siguiente semana di mi autorización para iniciar el proceso legal. Mientras avanzaban los trámites, me involucré más con el grupo de apoyo. Ayudé a organizar las reuniones, orienté a otras señoras que tenían dudas parecidas a las mías, y hasta me invitaron a dar una plática en el centro comunitario. Aunque estaba nerviosa, acepté. Frente a unas 30 personas, compartí mi historia por primera vez sin llorar, sin callar. Cuando terminé, recibí los primeros aplausos que había escuchado en mucho tiempo. Ese mismo día, Rosa María se me acercó y me dijo: «Tiene que compartir su historia con más personas. Hay muchas que están pasando por lo mismo y guardan silencio. Esta no es solo su historia, es la historia de miles». Tenía razón. Mi caso era uno más entre muchos, pero podía servir para alertar a otras madres, padres y abuelos. Volví a casa sintiéndome más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba cambiando. Quizás la justicia tardaría en llegar. Quizás mis hijos nunca entenderían. Pero yo estaba de pie y nadie me haría sentir insignificante otra vez. Los meses siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. El proceso legal seguía su curso y la licenciada Alejandra me mantenía informada de cada paso. No esperaba milagros, pero sabía que al menos ya no me quedaba callada. Un día llegó un sobre por correo. Era una notificación oficial. Adentro venía el citatorio para una audiencia de conciliación con mis 3 hijos. El papel temblaba en mis manos. No era miedo, era algo más profundo, una mezcla de tristeza y nervios. Tendría que enfrentarme a ellos cara a cara. La cita con el juez fue programada para el miércoles por la tarde. El calor era intenso, como suele ser en Taxco. Mis manos temblaban mientras sostenía mi bolso sobre mi regazo. Alejandra, mi abogada, estaba a mi lado, dándome fortaleza. Me dijo con dulzura: «Solo diga lo que siente, con sinceridad». Al escuchar mi nombre, entré a la sala. Ahí estaban mis 3 hijos. Manuel parecía inquieto, Lupita nerviosa, y Ricardo. Ricardo ni siquiera me miró. «Buenas tardes», susurré. Nadie contestó. La jueza, con voz serena, explicó el motivo de la audiencia: incumplimiento del acuerdo de donación y distanciamiento familiar. Sus palabras me atravesaron el alma. Distanciamiento familiar. Ahí estaba, por fin reconocido oficialmente. Ricardo tomó la palabra primero. «Su señoría, hay un malentendido. Nosotros cuidamos de nuestra madre. Solo respetamos su espacio». Con voz tranquila respondí: «Respetar el espacio es diferente a desaparecer». Fui sola al doctor. Me quedé sin comer. Me quitaron acceso a mi dinero. Eso no es respeto, es alejamiento. Manuel movía su pierna con nerviosismo. Lupita contenía el llanto. Fue la única que reconoció la verdad. «No sabía que te sentías tan sola, mamá. Pensamos que hacíamos lo correcto. Creímos que querías descansar, no preocuparte por nada. Lo que yo quería era seguir siendo tu madre, Lupita. No una obligación ni un nombre en un papel. Nunca pedí que me hicieran a un lado». La sala quedó en silencio. La jueza intervino. «La señora María Enriqueta busca recuperar el control de sus bienes,
su independencia económica y, sobre todo, restaurar los lazos familiares. ¿Es esto posible? Ricardo respondió fríamente: prefiero seguir el proceso legal. La jueza asintió y dio por terminada la sesión. Salí de la sala con paso inseguro, pero mi alma estaba tranquila. Por primera vez había expresado todo sin alterarme, sin suplicar atención. Esa noche recibí un mensaje inesperado de Lupita. Mamá, perdóname, no sabía cuánto te lastimamos. ¿Puedo visitarte mañana? Me quedé mirando la pantalla largo rato. Con lágrimas en los ojos respondí: claro que sí. Y ven con hambre, prepararé mole. Al día siguiente llegó. Entró a la casa despacio, como si pisara suelo sagrado. Me abrazó como hacía años no lo hacía, lloró en mi hombro, pidió perdón y prometió estar más presente. Le creí, no por ingenua, sino porque vi sinceridad en sus ojos. Manuel apareció 2 días después, ocultando su pena con sonrisas, como siempre lo hacía. Trajo frutas y pan dulce, y se quedó platicando 1 hora en la sala. Me dijo: creí que querías estar tranquila, pero olvidé que la tranquilidad no significa soledad. Ricardo tardó más. 3 semanas después tocó a mi puerta, con ojos cansados. Mamá, todavía podemos hablar. Abrí la puerta sin decir palabra, simplemente lo dejé pasar. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. El proceso legal seguiría su curso, pero ya no se trataba de propiedades, sino de reconstruir vínculos. Yo, María Enriqueta, comprendí que a veces no es necesario ganar en los tribunales para triunfar en la vida. Solo hay que ser escuchado. ¿Alguna vez has sentido que te han hecho a un lado? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Después de ese encuentro callado con Ricardo, algo en mi interior finalmente se suavizó. No fue perdón inmediato, el dolor seguía presente, pero era como si hubiera abierto las ventanas de una casa cerrada por mucho tiempo. Por fin el aire fresco comenzó a circular. La presencia de mis hijos, aunque gradual y todavía cautelosa, trajo cambios sutiles a mi vida diaria. Lupita empezó a visitarme los sábados sin avisar. A veces solo venía a tomar café. Otras traía a mi nieta Marisol, con quien había convivido tan poco. Me dolía haber perdido tanto tiempo de verla crecer, pero me alegraba verla jugar en el patio, llenando de vida mi casa silenciosa. Manuel también se acercó más. No era constante, pero cuando venía me ayudaba con las reparaciones de la casa, sacaba a pasear a mi perrito o me enseñaba a usar mejor mi celular. Nunca mencionó directamente lo sucedido, ni se disculpó con palabras, pero su mirada había cambiado, mostraba más consideración. Para mí, eso significaba mucho. Ricardo fue el más reservado. Parecía cargar con un remordimiento que no sabía expresar. Intentaba ocultarlo hablando de cuestiones prácticas, preguntando por recibos y documentos, como si eso le diera seguridad. Pero poco a poco fue bajando la guardia. Un día llegó con un pan de elote casero, algo inusual en él, y dijo: ¿te acuerdas? Es la receta de la abuela. Asentí. No era el pan lo que importaba, era el recuerdo, el gesto. El proceso legal continuaba, pero ya no era una batalla. Con la ayuda de Alejandra, modificamos algunos acuerdos, asegurando que recuperara el control de mi pensión y el derecho a vivir en mi casa sin interferencias. Para algunos fue un pequeño logro, para mí fue un gran triunfo, pero lo más significativo sucedió fuera del juzgado. Un día, la coordinadora del grupo de apoyo me llamó: señora María Enriqueta, tenemos una invitación para usted. ¿Le gustaría participar en una plática en la universidad de aquí de Taxco? Queremos que los estudiantes entiendan cómo es envejecer en nuestro país, y su experiencia sería muy valiosa. Mi primer impulso fue negarme. Me sentía vulnerable todavía. Pero luego pensé: ¿cuántas otras señoras estarán pasando por esto ahora mismo? ¿Cuántas no han encontrado el valor para defenderse? Acepté. El salón estaba lleno de jóvenes universitarios atentos, con sus libretas y celulares listos para grabar. Compartí mi historia sin adornos, con la misma voz que usaba para arrullar a mis hijos cuando eran pequeños. Firme, sincera, con sentimiento y dignidad. Al terminar, una estudiante preguntó:
Ha perdonado a sus hijos. Guardé silencio unos momentos. Luego respondí, estamos aprendiendo juntos a sanar. Nadie nos enseña a envejecer. Y tristemente, nadie nos enseña cómo seguir siendo padres cuando nuestros hijos creen que ya no nos necesitan. Muchos asintieron. Vi algunas lágrimas discretas y sentí que mi dolor tenía un propósito. Ya no era solo mío. Regresé a casa sintiéndome más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche sin despertar con angustia. La vida nunca volvió a ser como antes. Mis hijos no se volvieron perfectos, pero algo cambió en ellos y en mí. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo estoy, puedo decir con honestidad, estoy mejor, con algunas heridas que sanan, pero viva, con voz propia y rodeada de quienes han aprendido a verme de nuevo. Nunca imaginé que la etapa más enriquecedora de mi vida vendría después de mi mayor tristeza. Pero así fue. Con el tiempo dejé de ser solo la madre dejada de lado y volví a ser María Enriqueta, simplemente María Enriqueta. La mujer que existe más allá de ser madre, ama de casa y propietaria. El camino de recuperación no fue sencillo. Había días en que el peso de lo sucedido volvía a agobiarme. Bastaba una mirada distraída de Ricardo, un compromiso olvidado de Lupita o una promesa sin cumplir de Manuel para que la tristeza regresara. Pero en esos momentos, respiraba profundo y me decía en voz baja, ya no estás sola. El grupo de apoyo se convirtió en mi segunda familia y, para mi sorpresa, me invitaron a ser parte permanente de la organización, ayudando a otras señoras a dar sus primeros pasos después de experiencias difíciles. Muchas llegaban temerosas de hablar, otras molestas con la vida. Conocía bien esos sentimientos, sabía exactamente cómo empezaban y cuánto tardaban en sanar. Fue en este grupo donde conocí a Carmen. Tenía 72 años, elegante, fuerte, pero con una mirada que reflejaba sus vivencias. Teníamos edades similares, historias diferentes, pero dolores parecidos. Nos hicimos amigas rápidamente. Un día me dijo algo que me hizo reflexionar. Dedicamos toda la vida a servir y solo al final nos damos cuenta que también debemos cuidarnos a nosotras mismas. Esas palabras me acompañaron por semanas. Con Carmen volví a visitar lugares que me parecían lejanos, el mercado de artesanías, cafeterías con música, el teatro del pueblo. Incluso me convenció de hacer un viaje corto con ella y otras 2 señoras del grupo. Fuimos a la Sierra de Taxco. Un viaje sencillo de 4 días. Pero me reí como no lo había hecho en años. Sentí el aire fresco en mi cara, bailé tímidamente en la plaza del pueblo, compré una hamaca azul que ahora adorna mi corredor. Una noche dormí en ella. Soñé que era joven otra vez. Ahí me di cuenta, mi historia no había terminado. Solo había comenzado un nuevo capítulo. Al regresar de ese viaje encontré mi casa diferente. No en lo físico, sino en el ambiente. Lupita había dejado flores en la mesa con una nota escrita a mano. Mamá, eres mi inspiración. Gracias por no rendirte con nosotros. Manuel había arreglado la cerradura de la puerta principal, pensando en mi seguridad. Y Ricardo, con un gesto sencillo pero significativo, me entregó la nueva tarjeta de mi cuenta bancaria, ahora bajo mi control, diciéndome, siempre fuiste más sabia que yo para administrar. No eran palabras extraordinarias, pero eran sinceras. Y en realidad, eso era lo único que necesitaba: sinceridad, cercanía y consideración. Poco a poco, mi vida fue recobrando su brillo. Volví a cultivar mi jardín. Las flores de Nochebuena que estaban marchitas ahora resplandecen. Empecé a cocinar nuevamente para mí, no porque esperara visitas, sino porque me di cuenta que merezco disfrutar de una buena comida casera. El otro día me miré al espejo y, después de mucho tiempo, me sentí contenta con lo que vi. Mi cabello plateado bien arreglado, un vestido fresco, un poco de color en los labios. Envejecer, después de todo, también es un arte. Los domingos mi casa vuelve a oler a mole y tortillas recién hechas. Mis hijos no siempre pueden venir y he aprendido a estar en paz con eso. Lo importante es que ahora, cuando están aquí, están realmente presentes. Se sientan conmigo, me miran a los ojos cuando conversamos, me preguntan cómo me siento y escuchan con atención.
Mi nieta Marisol comenzó a quedarse a dormir una vez al mes. Preparamos esquites, vemos películas del cine de oro mexicano y le encanta escuchar mis historias. Me dijo que quiere escribir un libro sobre la vida de su bisabuela Guadalupe. Me reí con ternura, pero mi corazón se llenó de alegría. No recuperé todo lo que se perdió. Algunas tristezas quizás nunca sanen por completo. Pero lo que obtuve en este proceso fue mucho más valioso. Volví a ser dueña de mi propia historia. Y hoy, cuando la luz del sol entra por la ventana de mi cocina e ilumina el piso de Talavera, comprendo que todo lo que florece comienza en tierra removida. Y yo, ciertamente, florecí. La vida tiene sus ciclos, como las estaciones del año. Y en ese momento, sentí que estaba cerrando uno. Con ello llegó la oportunidad de sanar el dolor que me había acompañado durante tanto tiempo. Mi relación con mis hijos ya no era tan delicada como antes, pero tampoco era completamente sólida. Lo que teníamos ahora era un esfuerzo compartido, un cariño que se reconstruía con paciencia, más con hechos que con palabras. No éramos perfectos, nunca lo fuimos, pero al fin estábamos intentándolo de corazón. Los trámites legales estaban por terminar. Alejandra me explicó que el juez había revisado los documentos y que el caso favorecía la restitución definitiva de mis derechos sobre la propiedad. No me sentía ansiosa por ganar. Solo quería cerrar este capítulo con dignidad. Era como si estuviera ordenando los sentimientos de mi corazón antes de comenzar una nueva etapa. En la última audiencia, el juez me preguntó si quería decir algunas palabras. Respiré profundamente y dije: solo quiero que mis hijos sepan que nunca les di la casa esperando algo a cambio. Lo hice porque creí que el amor de una madre va más allá de los papeles. Eso es todo, y seguiré siendo su madre, sin importar lo que digan los documentos. Fue la primera vez que vi a Ricardo bajar la mirada con humildad. Después de la audiencia, hubo un silencio respetuoso entre nosotros por varias semanas. Ninguno mencionó el proceso legal, como si hubiera ocurrido en otro tiempo, en otra familia. Lo acepté con serenidad, y este silencio fue diferente. Ya no dolía. Era parte de la sanación. En ese momento recibí una invitación que me conmovió profundamente. El grupo de apoyo donde colaboraba estaba organizando un encuentro estatal sobre el envejecimiento digno y querían que yo fuera la oradora principal. Yo, precisamente María Enriqueta, quien hace poco lloraba en soledad, acepté con el corazón lleno de emoción. Dediqué días enteros a preparar mis palabras. Las escribí y reescribí muchas veces. No porque quisiera impresionar, sino porque era la primera vez que hablaría no como alguien que sufrió, sino como alguien que salió adelante. El día del evento me puse un vestido claro. Me coloqué un collar sencillo que mi madre me había regalado antes de partir y subí al escenario con nervios pero con el espíritu tranquilo. Entre el público había doctores, estudiantes, personas mayores, voluntarios y hasta representantes del gobierno. Todos prestaron atención. Cuando comencé a hablar, mi voz tembló un poco, pero las primeras palabras bastaron para que el silencio de la sala se convirtiera en un abrazo colectivo. Mi nombre es María Enriqueta. Tengo 71 años. Fui madre, fui apartada y durante mucho tiempo fui invisible. Pero hoy estoy aquí porque encontré mi fortaleza y porque aprendí que el verdadero legado que dejamos no está en las posesiones, sino en el respeto y la presencia. Al terminar, todos se pusieron de pie para aplaudir. Cuando bajé del escenario, encontré a Lupita sentada en primera fila, con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti». Me abrazó como cuando era pequeña. En ese abrazo, entendí que la vida nos permite comenzar de nuevo, no cuando olvidamos lo vivido, sino cuando lo transformamos en algo que nos ayuda a seguir adelante. La semana siguiente, Ricardo me llamó. No para hablar de documentos ni de cuentas, solo para decir: «Mamá, ¿te gustaría venir a cenar a mi casa? Estoy preparando chiles en nogada». Por primera vez, la invitación nació de él y acepté. El ciclo se estaba cerrando, pero diferente a lo que imaginé, no terminó en tristeza, sino en reencuentro, en madurez, en amor, aunque haya tomado su tiempo. Aquella noche, mientras caminaba hacia la casa de Ricardo, mi corazón latía con dos ritmos.
uno en el presente y otro en el pasado. Avanzaba despacio por la calle iluminada, recordando cuando era un niño pequeño que corría descalzo por el patio y reía por cualquier cosa. Ahora iba como invitada y, a pesar de todo, me sentía esperanzada. La puerta se abrió antes de que tocara. Ahí estaba él, con una pequeña pero honesta sonrisa. Llevaba un mandil manchado y olía a especias y cebolla, como aquellos domingos cuando cocinábamos juntos. «Bienvenida, mamá», dijo suavemente, mirando hacia un lado por un momento. «Gracias, hijo», respondí y entré. La casa era hermosa, moderna, bien decorada, pero lo que más me llamó la atención fue un rinconcito en la sala con fotografías antiguas enmarcadas. Yo, él, Lupita y Manuel, todos pequeños en el patio de la casa donde los crié. Esas imágenes, guardadas por tanto tiempo, ahora exhibidas con cariño. Nos sentamos a la mesa. La cena era sencilla pero preparada con esmero: chiles en nogada, ensalada y agua fresca de Jamaica. Ricardo hablaba poco y se notaba nervioso. Y yo solo observaba. No como quien juzga, sino como quien ha esperado este momento por mucho tiempo. A mitad de la cena, dejó los cubiertos en el plato y, por primera vez, me miró directamente. «Mamá, me equivoqué». No respondí. Esperé. Me dejé llevar por el miedo, por el orgullo, por el cansancio. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad no quería enfrentar tu edad. Y eso estuvo mal. Es como si te hubiera apartado de nuestras vidas. Sus palabras fueron más profundas que cualquier silencio anterior, pero esta vez había un verdadero arrepentimiento, sincero, no forzado. Te dejé sola, mamá, e incluso traté de justificarlo como si fuera normal, pero no lo es. Y tenías toda la razón al buscar ayuda legal. Yo habría hecho lo mismo. Respiré profundamente conteniendo la emoción. No quería lastimar a nadie. Solo quería que me vieran, Ricardo. Solo quería seguir siendo parte de sus vidas. Eso es todo. Asintió con la cabeza y sus ojos se humedecieron. Y así fue. Terminamos la cena en silencio. Pero era un silencio reconfortante, un silencio de paz. Por primera vez en años, estábamos sentados en la misma mesa, madre e hijo, sin reproches, sin culpas, entre bocado y bocado. Esa noche, al volver a casa, me recosté en la hamaca que traje de mi viaje a la Sierra de Taxco y cerré los ojos con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Todo lo vivido me trajo hasta aquí. Y en ese momento, lo comprendí. El momento más importante de mi vida no fue el dolor de la distancia, fue el valor de levantarme. 2 meses después, el proceso legal concluyó oficialmente. El juez confirmó la restitución total de mis derechos sobre la propiedad y mis hijos firmaron el acuerdo con respeto. Alejandra me felicitó. No solo recuperaste lo que era tuyo. Reconstruiste una familia con la valentía de alzar la voz. Al atardecer de ese día, recibí una llamada que me llenó de alegría. Era mi nieta Marisol. Abuelita, en la escuela nos pidieron hablar de alguien que admiramos. ¿Puedo contar tu historia? Mi corazón se enterneció completamente. Por supuesto, mi amor. Cuéntales que tu abuela es una mujer que, a pesar de los desafíos, siempre mantiene el amor en su corazón. Ella respondió con una dulce risita. También les diré que eres valiente, porque para mí eso significa ser fuerte de verdad. En ese instante comprendí algo hermoso. Ya no necesitaba probar mi valor, ni ante mí misma ni ante los demás. Todo lo verdaderamente importante ya estaba conmigo, no en las posesiones materiales, sino en los lazos familiares que renacieron después de tiempos difíciles. Y yo, María Enriqueta, que alguna vez me sentí invisible, ahora brillaba con luz propia. Desde mi ventana, contemplo más allá del jardín que cultivé con tanto cariño. Veo el paso del tiempo, todo lo que me enseñó y todo lo que me devolvió, con mayor sabiduría y fortaleza. La vida me regaló la oportunidad de reencontrarme con mis hijos, no como una madre que pedía cariño, sino como una mujer que aprendió a quererse primero. Eso cambió todo. Lupita ahora viene seguido a visitarme. A veces solo se sienta conmigo en silencio y me toma de la mano, como cuando era pequeña.
Manuel comenzó a incluirme en su día a día. Incluso me acompañó a comprar mi primer teléfono inteligente y se divierte enseñándome a usarlo. Ricardo, mi hijo mayor, me llama casi todas las tardes. Ya no hablamos de asuntos de dinero ni papeles. Platicamos de la vida, de la comida, de nuestros sueños. A veces comparte sus preocupaciones y yo escucho con comprensión, porque una madre que ha sanado sabe escuchar sin juzgar. La ley estuvo de mi lado, pero el verdadero milagro fue humano. Nuestra capacidad de volver a empezar, incluso cuando creemos que todo está perdido. No quiero adornar lo que pasé. Viví momentos muy difíciles, pero decidí no quedarme callada. Alcé mi voz, me hice presente, y el mundo que parecía cerrado se abrió con nuevas posibilidades. Ahora participo en un programa de apoyo para personas mayores que necesitan ayuda. Doy pláticas, comparto experiencias, y cuando me preguntan por qué sigo adelante, respondo con orgullo, porque cada persona mayor merece vivir con dignidad. La vejez debería ser una etapa de cosecha, no de soledad. Mi nieta me dice que soy la abuela más valiente del mundo. Tal vez lo sea, no por aguantar en silencio, sino porque cuando fue necesario dije, la vida siempre nos da una nueva oportunidad, y yo, María Enriqueta, soy testimonio de que después de las dificultades, podemos volver a florecer. Los domingos por la tarde, me siento en el portal con mi nieta y le comparto lo que la vida me ha enseñado, no solo con palabras, sino con gestos, miradas y silencios. Le encanta escuchar cómo recuperé mi lugar en el mundo, y a mí me llena de alegría ver en sus ojos ese brillo especial, la admiración. Un día me preguntó, abuelita, ¿y si algún día se me olvida todo esto? Le acaricié el cabello con ternura y le dije, entonces te lo volveré a contar, mi amor, con todo mi cariño. Si esta historia te conmovió, compártela. Quizás conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles en silencio, ocultando su tristeza tras una sonrisa cansada. Hablar sobre el respeto y el cuidado de nuestros adultos mayores es muy importante. Que esta historia no sea solo un relato, sino un recordatorio. Nuestros mayores son el tesoro vivo de nuestra historia. Escúchalos, abrázalos, llámalos hoy, mientras aún hay tiempo. Y si te identificas con María Enriqueta, recuerda, no estás sola. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, compártela y dale me gusta. Nos vemos en la próxima historia, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga.